Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en un día tan especial. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura, un viaje secreto, un viaje de amor del viaje de aniversario de Hande y Kerem. Sí, han oído bien. Después de mucho planear y mantener todo en absoluto secreto, finalmente vamos a compartir con ustedes todos los detalles de esta escapada romántica que celebramos juntos. Si ustedes, al igual que nosotros, aman las historias de amor, los viajes sorpresa y por supuesto, las aventuras de nuestras parejas favoritas, entonces prepárense, porque este vídeo es para ustedes. Queremos que se sientan parte de esta celebración, que compartan nuestra emoción y que, quién sabe, quizás se inspiren para su propia escapada. Y antes de sumergirnos en este dulce relato, recuerden que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras aventuras. Que empiece la magia. Ahora sí, manos a la obra. La idea de este viaje surgió hace unos meses, cuando nos dimos cuenta de que nuestro aniversario se acercaba y queríamos hacer algo realmente especial, algo que nos sacara de la rutina y nos permitiera reconectar de una manera única. La vida, como saben, a veces nos absorbe con sus exigencias, el trabajo, los compromisos, y es fácil caer en la monotonía. Por eso queríamos un respiro, una inyección de romanticismo y aventura para reavivar la llama, para recordar por qué nos enamoramos y para crear nuevas memorias que atesoraríamos para siempre. Kerem, siempre con esas ideas brillantes y ese espíritu de explorador, propuso un viaje sorpresa. Y yo, Hande, bueno, ustedes saben que me encanta la sorpresa, me fascina esa adrenalina de lo desconocido, pero también me gusta tener un poquito de control en la planificación, quizás un toque de orden en el caos de la espontaneidad. Así que con una mezcla de excitación y una pizca de curiosidad ansiosa, le dejé la mayor parte a él, confiando ciegamente en su buen gusto y en su intuición para crear momentos inolvidables. La única condición que le puse, y fue una que él acogió con una sonrisa cómplice, fue que fuera un lugar que ambos amáramos o que siempre hubiéramos soñado visitar juntos. Un lugar que resonara con nuestros corazones, que nos ofreciera belleza, cultura y, por supuesto, ese toque de romanticismo que tanto nos caracteriza. Y créanme, lo logró con creces. El destino se mantuvo en secreto absoluto hasta el día del viaje. Esto para mí fue una tortura deliciosa. Kerem es un maestro del misterio, y esta vez se lució. Me dio unas indicaciones vagas, casi enigmáticas, algo así como empaca ropa ligera, un traje de baño porque habrá sol y agua, y algo elegante para una cena especial, porque la ocasión lo amerita. Y eso fue todo. Ni una pizca de información sobre el clima específico, el tipo de paisaje, o la cultura que íbamos a experimentar. La emoción de no saber a dónde íbamos era casi tan grande como la del propio viaje. Mi mente volaba, imaginando desde islas tropicales hasta ciudades históricas, cada posibilidad más tentadora que la anterior. La mañana del aniversario me despertó con un ramo de mis flores favoritas, esas rosas rojas que me hacen sentir como una princesa, y un pequeño mapa antiguo, donde solo aparecía una X marcada en un punto del planeta. No era un mapa de carreteras, sino más bien un fragmento de un atlas, con una caligrafía elegante. Al ver esa X, esa marca del destino, entendí que la aventura comenzaba de verdad. Nuestro primer tramo del viaje fue un vuelo. Y cuando digo vuelo me refiero a un vuelo largo, de esos que te dan tiempo para reflexionar, para soñar despierto, para dejar que la mente divague. A medida que avanzábamos y por las conversaciones con el personal del avión y algunos detalles que lograba captar de las conversaciones de otros pasajeros o de las ventanas al mirar hacia abajo, empecé a tener algunas pistas. El idioma que escuchaba hablar a los tripulantes, la vegetación exótica que se vislumbraba al pasar sobre ciertas regiones, los patrones de las nubes, poco a poco, la imagen se fue completando en mi cabeza, como si estuviera armando un rompecabezas celestial. Y entonces finalmente aterrizamos. Al bajar del avión, el aire cálido y perfumado, con un aroma que no podía identificar del todo pero que me resultaba familiarmente reconfortante, la música de fondo que sonaba suavemente en la terminal de llegadas, esa melodía que evocaba historia y pasión, todo me hizo darme cuenta. La confirmación llegó cuando Kerem, tomándome de la mano con una sonrisa radiante, susurró: «Bienvenida a casa, mi amor, por unos días». Estábamos en Italia. Nada menos que en la Toscana. Mi sueño hecho realidad. No se imaginan mi cara. Era una mezcla de incredulidad, alegría desbordante y una profunda gratitud.
Las lágrimas asomaron en mis ojos no de tristeza, sino de pura felicidad. Kerem me abrazó con fuerza y me dijo con la voz cargada de emoción: «Feliz aniversario, mi amor. Bienvenida a la tierra de la pasta, el vino y los atardeceres perfectos». Fue un momento mágico, de esos que se quedan grabados para siempre en la memoria, un instante que selló el inicio de una experiencia que prometía ser inolvidable. La anticipación de todo lo que vendría, de descubrir cada rincón de esta región que tanto habíamos idealizado, era abrumadora. Nuestra primera parada fue una villa encantadora, escondida entre colinas ondulantes y rodeada de viñedos que parecían estirarse hasta el infinito. Era exactamente como la había imaginado, y a la vez, superaba cualquier expectativa. Sus paredes de piedra antigua, que contaban historias de siglos pasados, sus ventanas con contraventanas de madera que invitaban a la brisa a acariciar el interior, y un jardín lleno de bugambillas de colores vibrantes que parecían pintadas a mano. Entrar a nuestra habitación fue como entrar en un cuento de hadas. La cama con dosel, que prometía noches de ensueño, la chimenea rústica que invitaba al calor y a la conversación, y por supuesto, la vista, la vista. Un mar de cipreses esbeltos y colinas verdes cubiertas de olivos se extendía ante nosotros, un paisaje que te robaba el aliento y te llenaba el alma de paz. Los primeros días los dedicamos a explorar la zona con la energía y la curiosidad de dos niños en una tienda de dulces. Hicimos recorridos en bicicleta por los senderos serpenteantes, bordeados por imponentes cipreses que parecían guardianes ancestrales, y descubrimos pueblos medievales que nos transportaron a otra época. Calles empedradas que resonaban con el eco de pasos de antaño, plazas llenas de encanto donde la vida transcurría a un ritmo pausado, como Siena y San Gimignano, con sus torres que se alzaban desafiantes al cielo. Cada rincón era una postal, cada callejón una invitación a perderse. Nos sumergimos en mercados locales, donde los aromas de especias y productos frescos nos envolvían, probando quesos artesanales de textura cremosa, embutidos curados con maestría, y por supuesto, la focaccia más fresca y deliciosa que jamás habíamos comido, recién salida del horno. Kerem, con su innato talento para encontrar lo mejor, se encargó de descubrir los restaurantes más auténticos y escondidos, donde cada comida se convirtió en una experiencia culinaria inolvidable. Imaginen disfrutar de un plato de pizzicacio e pepe, esa pasta fresca hecha a mano con una salsa simple pero exquisita, acompañada de una copa de Chianti clásico, mientras el sol se pone tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Una sinfonía para los sentidos. Una de las experiencias más memorables y entrañables fue una clase de cocina toscana. Siempre nos ha gustado cocinar juntos, pero esta vez fue diferente. Estábamos aprendiendo los secretos de la auténtica cocina de la región, de la mano de una nonna italiana de verdad, con sus gestos apasionados y su sabiduría ancestral. Aprendimos a hacer pasta fresca desde cero, desde amasar la masa con nuestras propias manos, sintiendo la textura de la harina y el huevo, hasta darle forma con paciencia y destreza. Fue divertido, un poco caótico, con harina volando por todas partes, pero sobre todo, muy gratificante. La culminación fue preparar esa cena juntos, con los ingredientes que habíamos comprado esa misma mañana en el mercado local, y luego disfrutarla con una botella de vino de la casa, esa que la nonna misma recomendó. Fue un momento de conexión y complicidad, de risas y de aprendizaje mutuo, que valoraremos siempre. Kerem, con su usual entusiasmo y esa energía contagiosa, intentaba seguir las instrucciones al pie de la letra, aunque más de una vez terminamos cubiertos de harina de pies a cabeza, riéndonos de nuestras torpezas culinarias. Pero no todo fue comida y pueblos, claro que no. También hubo momentos de pura relajación y contemplación, instantes que nos permitieron digerir la belleza que nos rodeaba y fortalecer nuestro vínculo. Disfrutamos de tardes tranquilas en la terraza de la villa, con una manta suave, libros en mano, o simplemente sentados en silencio, admirando el paisaje que se desplegaba ante nuestros ojos. Kerem, fiel a su estilo, me sorprendió con un picnic al atardecer en medio de los viñedos. Preparó una manta cómoda, una cesta repleta de quesos locales, frutas frescas y jugosas, un pan rústico crujiente y una botella de vino espumoso, listo para celebrar. Mientras el cielo se teñía de naranjas y rosas, creando un espectáculo efímero y deslumbrante, brindamos por nosotros, por nuestro amor, por el camino recorrido y por todos los años maravillosos que vendrán. Fue un momento increíblemente romántico, conmovedor y perfecto, uno de esos recuerdos que se graban a fuego en el corazón. También nos dedicamos a descubrir las bodegas de la región, verdaderos templos del vino.
Visitamos algunas de las más prestigiosas, aprendiendo sobre el meticuloso proceso de elaboración del vino. Desde la vendimia hasta la crianza en barricas, y por supuesto, degustando sus exquisitos productos. Kerem, que siempre ha sido un aficionado apasionado por el vino, estaba en su elemento, absorbiendo cada detalle, cada aroma, cada matiz. Yo por mi parte disfruté enormemente del ambiente, de la historia que cada bodega contaba, y del conocimiento que adquirimos sobre este elixir que tanto representa a Italia. Una de las bodegas nos ofreció un tour privado por sus túneles subterráneos, un lugar fresco y con una atmósfera muy especial, donde los aromas del roble y del vino se mezclaban creando una experiencia sensorial única. Y llegó la noche de nuestra cena de aniversario, el clímax de esta celebración secreta. Como prometió Kerem, fue mágica. Nos llevó a un restaurante con estrella Michelin, escondido en una colina con vistas panorámicas de la campiña toscana que parecían sacadas de una pintura. La mesa estaba impecable, decorada con velas que creaban una atmósfera íntima y romántica, y un arreglo de flores frescas que perfumaban el aire. La comida fue sublime, cada plato una obra de arte culinaria, una explosión de sabores y texturas que deleitaban el paladar. Pero lo más importante, lo que hizo esta cena verdaderamente especial, fue la conversación, las risas compartidas, y la profunda conexión que sentíamos el uno por el otro. En un momento dado, Kerem sacó un pequeño regalo envuelto con esmero, un collar delicado con un colgante que recordaba a las formas elegantes de las hojas de olivo, tan características de la Toscana. Y yo le regalé una noche de baile bajo las estrellas en el patio de la villa, con nuestra playlist favorita sonando suavemente, creando nuestra propia burbuja de felicidad. Este viaje no fue solo sobre la belleza imponente de la Toscana, sus paisajes idílicos y su rica historia. Fue sobre redescubrirnos el uno al otro en un entorno nuevo y estimulante, sobre fortalecer nuestro vínculo a través de experiencias compartidas y sobre crear nuevos recuerdos que atesoraremos para siempre. Fue una pausa necesaria en nuestras vidas, un recordatorio tangible de lo importante que es nutrir nuestra relación, dedicarle tiempo y energía, y de lo increíblemente afortunados que somos de tenernos mutuamente. Cada día fue una aventura, cada momento una oportunidad para celebrar nuestro amor, para reafirmar nuestros sentimientos y para recordar por qué elegimos recorrer este camino juntos. En resumen, nuestro viaje secreto de aniversario a la Toscana fue una combinación perfecta de exploración, gastronomía, romance y relajación. Desde los pueblos pintorescos y los viñedos ondulantes que nos cautivaron con su belleza, hasta las clases de cocina que nos permitieron sumergirnos en la cultura local y las cenas inolvidables que alimentaron nuestro espíritu. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para ser una celebración de nuestro amor. Fue un viaje que nos permitió desconectar del mundo exterior, de las preocupaciones diarias, y reconectar profundamente entre nosotros, reafirmando una vez más la fuerza, la belleza y la resiliencia de nuestra relación. Y hasta aquí nuestro relato de esta aventura tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado acompañándonos en este viaje virtual a través de nuestras memorias, que hayan sentido un poquito de la magia que vivimos y que quizás se hayan inspirado para planear su propia escapada romántica. Nos encantaría saber qué les pareció, qué parte fue su favorita, o si ustedes también han tenido viajes sorpresa que les hayan marcado y que deseen compartir. Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su opinión. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha inspirado a soñar, o simplemente les ha entretenido durante unos minutos, les animamos de corazón a darle un buen me gusta, a compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Tenemos muchas más historias y experiencias que compartir con ustedes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.